después de que los hechos ocurren, es decir, después de que se produzcan casos de tortura y demás, y castigar al país por estos casos, busca hacer lo contrario, es decir, busca que no se produzca. ¿Y cómo lo hace? Crea dos mecanismos. Un mecanismo nacional y un mecanismo internacional. El mecanismo internacional es el Subcomité de Prevención de la Tortura, o Subcomité contra la Tortura, que vendría a ser la cara visible de la ONU o del Comité contra la Tortura, la cara internacional, la cara que audita, la cara que expone en caso de incumplimientos por parte de los estados de lo estipulado en la Convención. Es decir, es el que expone hacia afuera. Digamos que una cosa son las denuncias hacia adentro que quedan en el propio estado y otra cosa es cuando esto se vuelve internacional, toma otra trascendencia. Pero lo más importante es la creación del mecanismo nacional. Hay un mecanismo nacional que está hecho justamente para controlar, para verificar el cumplimiento de esta convención. Esto se creó por ley a fines de 2012, entró a regir en el 2013 y los miembros fueron designados finalmente en el año 2017, a fines del 2017. Recién ahí tuvimos una constitución de este comité. Después podemos llegar a discutir un par de cositas al respecto, pero básicamente, ¿qué es lo que hace este comité? Piensen que al ser un organismo nacional está a diferencia de los organismos internacionales, está en constante contacto con el sistema carcelario, es decir, con el sistema carcelario del país. ¿Qué es lo base? Y en este sistema carcelario es donde se encuentran detenidas las personas que pueden ser objeto de tortura, claramente. Digamos que la mayoría de los casos donde se puede producir tortura, donde hay un funcionario público a cargo, pues acuérdense que para que sea tortura el que lo tiene que cometer es el funcionario público. Los guardias cárceles son funcionarios públicos, los policías son funcionarios públicos, el director del centro de detención es un funcionario público, o sea, si se cometen hechos de este tipo, encuadrarían dentro de la convención. Bueno, básicamente lo que crea es un sistema de visitas. ¿Qué quiere decir esto? El comité puede, el mecanismo nacional puede, sin pedir permiso, pues justamente la idea es que si yo aviso, digamos, que haría un centro de detención donde se cometen este tipo de actos. Guardaría a las personas que podrían ser más conflictivas, que podrían denunciar algo, amenazaría, cambiaría las condiciones, podría modificar todo para que parezca que estamos viviendo en un mundo ideal, ¿no? Como que ahí adentro no pasa nada. Entonces, una de las primeras cosas que puede hacer el mecanismo nacional es actuar, visitar, sin tener que pedir permiso. Eso no quiere decir que esta visita no requiera una planificación, es decir, hay una organización previa de la visita, pero eso es interno hacia el mecanismo, ¿no? Hacia el propio mecanismo nacional. Van a ir de visita, vuelvo a decir, ¿pueden avisar o no pueden avisar? Una vez que estén ahí, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿Que van a hacer los miembros que visiten? Van a ir, se van a entrevistar con el director del organismo. Espera un segundito que quiero ver una cosa en la ley, que no es esto, no importa. Van a ir, se van a entrevistar con el director del organismo para que este director les cuente cómo funcionan las cosas, dónde ve falencias, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, con el nivel de capacitación de los empleados, etcétera, 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 para que él les dé un paneo general de cómo él ve la situación, si tiene conciencia de cómo están las cosas internamente o no.
claramente. Después de eso van a visitar propiamente dicho el establecimiento. En esta visita se van a entrevistar con los guardiacárceles para ver el nivel de conocimiento, capacitación, para que les den un informe de situación, cuáles son las falencias, etcétera, etcétera, lo mismo que les informó el director, y después se van a entrevistar solos, no con un guardiacárcel al lado, o con personal del servicio penitenciario en general, con cualquiera de las personas que ahí estén detenidas. Se pueden entrevistar con todas, se pueden entrevistar con las que quieran entrevistarse, eso es relativo. Terminado esto, van a volver a ver al director del establecimiento y le van a dar un informe. Obviamente, si una persona hizo denuncias, no la van a nombrar. Si ellos tienen denuncias, lo van a evaluar si corresponde que se las informen al director, siempre y cuando no sospechen que hay connivencia. Pero van a realizar también un informe tanto hacia afuera, hacia el subcomité, como hacia adentro, para informar al propio director diciéndole, mira, nosotros notamos esto, porque no solamente evalúan que no se cometan torturas, ese no es el único punto. Ellos evalúan cómo está la situación carcelaria de por sí, el acceso que tienen las personas a esparcimiento, educación, sanidad, cuidados médicos, etc. Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo doy un informe, ¿qué es lo que puede pasar después con las personas que están detenidas? Que quizás aquel que es director y es cómplice en este tipo de cosas, sospecha que puedan haber dicho cosas que lo afecten a él o que afecten a su establecimiento. ¿Qué podría pasar con esas personas? Con esas personas detenidas, ¿qué opinan? Y van a recibir represalias, profesor. Bueno, exactamente. Entonces, uno de los puntos más importantes de este sistema de visitas es que la revisita, el seguimiento de la visita, es decir, no que se agote con una única visita, sino justamente volver al establecimiento para ver si se modificaron las condiciones respecto de los puntos que se le hayan marcado al director y a su vez para hablar con los detenidos respecto de si hubo represalias. ¿Se entiende? Entonces, hay un seguimiento en búsqueda de proteger a la persona que está detenida de las represalias. Ahora bien, estos informes finalmente van a llegar al comité que depende de la ONU, y es este comité el que va a informar al país respecto de las cosas que están fallando en general en su sistema carcelario, para que el país adopte las medidas necesarias para modificar este tipo de cosas. Estos informes no son públicos, ¿estamos de acuerdo? Son confidenciales. Porque la idea tampoco es exponer al país y el país de buena fe toma las medidas que tenga que tomar en pos de solucionar lo que pueda estar ocurriendo, ¿no? ¿Cuándo estos informes confidenciales se pueden convertir en públicos? ¿Cuándo se los puede publicar o cuándo se los puede hacer saber? Una vez que esté todo resuelto. No, hay Si el dos país da a momentos. conocer una parte. La autorización del Estado. Exacto, esa es una. Si el Espera, país da a ¿cómo? conocer una parte, el subcomité puede decidir dar a conocerlo entero para que el país no se aproveche de darlo a Exacto, conocer primero. supongamos, muy bien. Podría estar diciendo, supongamos que yo le presento un informe general al país diciéndole que en los centros de detención se cometen actos de tortura, en los centros de detención no hay acceso a esparcimiento, en los centros de detención no hay acceso a sanidad, en los centros de detención hay hacinamiento, pero
le digo que en los centros de detención hay un muy buen acceso a la educación. Hay un informe general que dice todo esto. Y el país lo único que hace es publicar en las noticias, según un informe del Comité de Prevención contra la Tortura en los centros de detención de la Argentina, hay muy buen acceso a la educación. ¿Es verdad eso? Sí, lo hay, porque lo dice el informe. Pero el problema es que estoy haciendo una publicación parcial de este informe y no estoy poniendo todo lo malo que hago. Porque el país sí puede dar a conocer todo el informe, si quiere, porque la confidencialidad de este informe busca proteger al país. El país podría hacerlo saber. Si publica parcialmente, el comité, dice subcomité, pero en realidad es el comité el que lo puede hacer, por eso les digo. El comité podría hacer saber el informe completo para que se sepa la realidad de lo que se le informó al país, ¿no? Perdón la redundancia de palabras, pero es así. Y el segundo caso, por el cual el mecanismo internacional podría hacer saber el informe, es cuando ¿qué? Yo informé al país, le hice un montón de sugerencias respecto a lo que tiene que cambiar y el país ¿qué hace? Se rehúsa a cooperar. No hace nada, exactamente. Yo le informé, le dije, te está fallando en esto, en esto, en esto, bueno, entonces ahí sí te expongo. Primero pensamos que es un actuar de buena fe, entonces al ser de buena fe no lo voy a exponer al país en todo lo que está haciendo mal porque le doy la posibilidad de modificarlo. Pero si el país nada hace, entonces sí lo puedo exponer. ¿Se entiende? Ahora bien, la ley, esperen que quiero llegar al mecanismo nacional, la convención, cuando habla respecto del mecanismo nacional, dice que tiene que ser, estoy buscando las palabras exactas, pero básicamente tienen prerrogativas muy similares a como si fuesen, les podría decir como personal diplomático, como para que lo entiendan, pero no pueden ser tocados en el ejercicio de su trabajo. Básicamente no pueden ser juzgados, tienen fueros, están muy bien protegidos los que son el miembro del comité, pues justamente están actuando dentro y contra el país en el cual trabajan, ¿no? Es muy difícil. El problema, esperen que quiero llegar a la parte de independencia. El órgano sí tiene una independencia financiera, es un órgano fuera del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, básicamente, con independencia económica, se autoadministra, usa sus fondos, designa su personal interno y demás. El tema, se los digo yo porque me lo acuerdo, lo estaba buscando exactamente como lo dice el protocolo, pero no importa, que lo que decía el protocolo que era fundamental era, primeramente, que los miembros designados sean independientes, no tengan relación con el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el servicio penitenciario del país siempre depende del Poder Ejecutivo. Entonces, no tienen que tener relación con el Poder Ejecutivo. Y en segundo lugar, no pueden, recomiendan que no pertenezcan al Poder Judicial o que no hayan pertenecido en el breve plazo. ¿Por qué? ¿Por qué un juez no podría ser, recomiendan que no sea parte de este mecanismo? ¿Por qué piensan? Porque no sería A mí, parcial, profe, porque no, sus decisiones no serían parciales, no serían objetivas, ¿no? No, yo creo, entiendo como vos, yo creo que no habría objetividad. ¿Por qué? Primero porque un juez está acostumbrado a juzgar este tipo de cuestiones, pero más que nada porque muchas veces es el mismo juez que puede haber ordenado la detención de muchos de los miembros que estén dentro de ese lugar que está analizando. Eso en primer lugar. Y supongamos que estamos valorando mal la objetividad del juez, y el juez puede ser objetivo y puede tener empatía con las personas detenidas y demás.
vamos al revés, vamos a la persona detenida, que aquella persona que lo detuvo o que pertenecía al poder que lo detuvo, ahora le está diciendo, bueno, contame cómo estás. ¿Se entiende? Es un tema de confianza de ambos lados. O de la persona detenida que está en una situación mucho más débil y de desconfianza respecto de esto. Entonces es muy difícil contar y es muy difícil escuchar que el que está entrevistándote te diga, no te preocupes porque yo te voy a cuidar, cuando muchas veces es el que lo detuvo y el que ordenó que se lo detenga en ese lugar o pertenecía a ese grupo. Por eso recomiendan que no lo sea. Pero lo más importante es esta independencia del Poder Ejecutivo. Yo no puedo, o no debo, puedo sí porque ocurre en todos lados, no debo controlar a mi jefe, o no debería controlar a mi jefe porque no voy a ser objetivo. Es más, si tengo algo que decir, primero le preguntaría, le diría, che, mirá que tengo este problema, ¿cómo lo arreglamos? Ahora bien, si ustedes entran, la página de CNPT, Sistema Nacional, perdón, ¿por qué CNPT? Ah, porque es Comité Nacional. Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, cnpt.gov.ar. Ahí lo tienen, todo el mecanismo, cómo funciona, los informes que ha hecho el mecanismo respecto de lo que puede informar. Pero también vamos a ver cómo está integrado. Véanla porque está bien la página, se entiende bastante bien. En primer lugar, el Procurador Penitenciario de la Nación. El Procurador Penitenciario de la Nación, si no me equivoco, se nombra con conformidad del Congreso. Perdón, porque acá no me quiero equivocar. Creo que se nombra con conformidad del Congreso, pero con postulación del Ejecutivo. Estoy casi seguro, me tengo que fijar eso, después se los confirmo, chicos. Con lo cual ya tenemos participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento. No es tan grave, después lo vemos. 6 representantes parlamentarios. El tema es que estos 6 representantes parlamentarios, si ustedes van a la ley, dice que son 3 por la Cámara de Diputados y 3 por la Cámara de Senadores, 2 de la mayoría, 1 de la minoría. Y si nos ponemos a pensar, el gobierno que está en el poder en general, o tiene 2 o tiene 1. ¿Va a tener la mayoría o va a tener la minoría? Depende de cómo le vayan las elecciones, pero nunca va a tener 0 miembros. Y si bien hay independencia del Poder Ejecutivo, por división de poderes, no hay independencia partidaria. Entonces, estos 2 miembros, el procurador penitenciario, después ahora vamos a buscar cómo se designa el procurador penitenciario. No te preocupes, no sé quién me preguntó, pero ahí lo vemos. 2 de estos miembros de Cámara de Diputados, 1 o 2 de estos miembros en Cámara de Diputados y 1 o 2 de estos miembros en Cámara de Senadores, va a responder al Poder Ejecutivo porque va a ser del mismo partido que el del Poder Ejecutivo. Ustedes saben que acá no hay una independencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿está? O sea que acá otra vez tocamos tema de independencia. Tercero, acá sí. 2 representantes de los mecanismos locales. Estos son miembros independientes, no importa, es muy complejo la designación de los mecanismos locales, pero estos sí son miembros independientes, al igual que los siguientes. 3 representantes de ONGs que desarrollen actividad de defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad y para la prevención de la tortura. Esto está bien, muy bien, perfecto, también independientes, más independientes que estos creemos que no hay. Un representante de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo de la Nación. Poder Ejecutivo, netamente. ¿Quién designa? Al secretario o al ministro, depende cómo se ponga en la estructura de gobierno.
¿Quién representa a su secretario, a su ministro? El presidente, directamente. Entonces, el miembro designado es un miembro perteneciente al Poder Ejecutivo. ¿Está? Con lo cual, este principio de independencia del Poder Ejecutivo, al menos en un 30-50% de la cantidad de miembros no se respeta. No se respeta. Con lo cual es un poquito más difícil que sea objetivo. Dejo para después lo del procurador, después lo vemos bien así, porque si no, no vamos a llegar con la clase. Pero bueno, piensen que del año 2013, que entró a regir la ley, hasta el año 2017, 2018 en realidad, nunca tuvimos a nadie designado. O sea, 5 años de que esto se incorporó a nuestra legislación hasta que hubo alguien que empezó a trabajar al respecto. Véanlo porque está interesante la página. ¿Se entendió lo que hablamos o no? Profe, ¿en qué parte de la página? Porque justo estoy acá y no sé dónde buscarlo. Tenés cómo está integrado. Si te vas, tenés un cuadro interactivo abajo que vas cliqueando y te va diciendo quiénes son los miembros. Y abajo dice también funciones del comité. ¿Lo viste? Profe, estoy ahí, no dice normativa, dice quiénes somos, normativa. ¿Qué más? A ver. Dice quiénes somos. Mecanismos Abajo locales. de todo. Después, ¿Voy a quiénes somos? andá quiénes somos. Ahí. Y una vez que estés en quiénes somos, vas a ver un cuadrito abajo de todo. Abajo de todo, no, abajo del texto. Sí. Que vas pasando con el cursor por arriba y ahí te va diciendo cómo está integrado y cuáles son las funciones del comité. Ah, perfecto, sí, funciones del comité y quiénes lo integran, ahí está. Y abajo están las personas con sus fotos y todo. Muy bien. Sí, perfecto. Bueno. Profe, ahí hay una parte donde tiene 3 leyes, en donde dice, ahí, ¿a qué se refiere? Hay 3 leyes. En normativa está esa parte. En normativa debes tener la ley de incorporación de la ley, el decreto reglamentario y la designación de autoridades, me imagino. Espera. No. Ahora yo tengo que volver para atrás. Normativas, a ver. Debe tener un reglamento interno. La 23.338 es la que incorpora la Convención contra la Tortura. La 25.932 es la que incorpora el protocolo facultativo a la legislación nacional. Y la 26.827 es la que crea el comité, el mecanismo nacional. Ah, bien. Nosotros estas Esas son las 3 leyes. ¿las tenemos en cuenta o leemos de manera general? Lean de manera general, no es tan complejo. La Convención contra la Tortura, yo lo hablé recién, es para que ustedes sepan, la primera de las leyes que tenés ahí es para que sepan la definición de tortura. La 25.932 es para que entiendan el protocolo, para que entiendan que la creación de estos 2 organismos, el sistema internacional o el subcomité y el mecanismo nacional, que ahora está llamado como comité nacional. ¿Estamos? Estas son lo que nos ordena hacer el protocolo, y la siguiente ley es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo lo organizamos. Si quieren, les sirve comparar la 25.932 con la 26.827 para ver lo que pide el protocolo y para ver que no lo respetamos muy bien respecto a la independencia del Poder Ejecutivo. Bien. ¿Qué otro tema tenemos el día de hoy? Todo lo que son los core crimes. En realidad nosotros nos vamos a centrar en 2. ¿Se acuerdan que hasta ahora veníamos hablando, tanto cuando hablamos de ONU como cuando hablamos de OEA, que las cortes que tiene la ONU o que la corte que tiene la OEA hasta fines del siglo pasado,
¿A quién juzgaban? La Corte A los Internacional de estados, Justicia, a los estados, profesor. exactamente, juzgaban únicamente a los estados, no juzgan a personas, ¿está? Solamente para el juzgamiento de personas la ONU ha creado en determinadas ocasiones tribunales especiales que por el hecho de ser tribunales especiales atentarían con este principio que habíamos dicho en su momento. Una de las garantías del debido proceso es que haya un tribunal que esté constituido previamente al acto y no que haya un tribunal que se constituya para juzgar el acto. Ejemplo, Ruanda, ejemplo, la ex Yugoslavia, donde se crearon comités para juzgar los crímenes que se cometieron, que se crearon tribunales para juzgar los crímenes que se cometieron en estos lugares. Entonces, para saldar con este tipo de problemas, el Estatuto de Roma lo que hace es crear un organismo que se llama Corte Penal Internacional, que tiene sede en La Haya, que tiene la función de juzgar 4 tipos de crímenes. Pero esperen un momento. Siempre y cuando, no es que siempre va a juzgar estos crímenes, sino que lo va a hacer cuando los estados no lo hagan o lo hagan mal. A ver, si yo tengo cualquiera de los crímenes que están reglamentados en el Estatuto de Roma, que se cometen en un estado y el estado, como el caso argentino, lo juzga, lesa humanidad, ejemplo, nada tiene por qué intervenir la Corte Penal Internacional. El problema es si el Estado no hace nada o lo hace en forma defectuosa, entendiendo que intencionalmente se busca que queden impunes. En ese caso sí va a tener competencia la Corte Penal Internacional para juzgar este tipo de delitos. Una gran diferencia entre los delitos en los que interviene la Corte Penal Internacional con el resto de los delitos penales es que estos delitos son Bulacio, o que hablamos el otro día de Bulacio, qué había pasado con todos los delitos